no tan representativo. Más que nada a lo que hemos tratado de ir concluyendo sobre ese tema de la compra-venta de facturas, creo que es como generar una conciencia de miedo al empresario, ¿no? De que, oye, si compras factura, te va a pasar esto, porque a nadie le gusta o le gustaría que teniendo tu empresa te restrinjan los sellos y ya no puedas facturar, ¿no? Y como bien decíamos, es una forma de extorsión porque prácticamente acudes a las reuniones con el SAT y ¿qué te dicen? Regulariza, paga estos impuestos y te levanto los sellos, pero pues ya te están obligando a tener que pagar algo que quizás en ese momento no lo tienes y que también hablabas, ¿no, Pablo? De que sales corriendo a buscar el dinero, a endeudarte para pagar esos impuestos para que puedas tú seguir operando y trabajando. Y me recuerda algo, generalmente hablamos de impuestos, pero también hay que hablar de cuestiones financieras que generalmente tenemos bastante abandonadas como tal, en donde no tenemos de manera correcta el aspecto financiero y si no tenemos el aspecto financiero, pues no van a estar correctos los impuestos como tal, ¿vale? Entonces también hay que retornar un poquito al origen financiero para la determinación de los impuestos, porque a veces parece que es al revés. Primero determinamos los impuestos, después vemos cómo está lo financiero en las empresas. ¿Qué fue? Yo estoy enojado con el momento de acumulación de los impuestos. A ver, ¿qué fue? Sostuvimos un acalorado debate ahorita A ver. aquí hace rato la pregunta que le hacían de cómo serán juzgados, le mostraba el transitorio del decreto donde reformaron el tema de delincuencia organizada, Okay. que dice que, no voy a mentir, mejor lo leo, Textual. dice transitorio segundo, al momento de la entrada en vigor del presente decreto, donde entró delincuencia organizada y todo lo demás, quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias al mismo. No obstante, lo anterior, las conductas cometidas antes de la entrada en vigor del presente decreto que actualicen cualquiera de los delitos previstos en el 113 fracción 3 y 113 bis del Código Fiscal, así como 400 bis del Código Penal, continuarán siendo investigadas, juzgadas y sentenciadas mediante la aplicación de dichos preceptos. Y ahí es, que ya venían. Ya venían. ahí es una donde preexistencia de una carpeta de sostuvimos, sí, ahí es donde sostuvimos el debate, porque él dice ya venían siendo investigadas y van a continuar. Yo le digo que para mí no, que para mí es que esas conductas en general, en abstracto, continuarán siendo investigadas conforme a las disposiciones vigentes. Es que o sea que existe si las una investigan regla, actualmente, justamente. es que ahí es donde no coincidimos, porque yo decía, si inician hoy la investigación, ¿sí?, va a ser investigada conforme a la ley anterior o conforme a los delitos por cuando se cometieron, porque dice continuarán siendo investigadas, no dice y que tengan abierta carpeta de investigación. Bueno, sabemos que la técnica eso es donde debatíamos, entonces no es muy buena. al final concluíamos él y yo que es ambigua y que no se puede saber, Es ¿no? tanto- es tanto Si yo como fuera cuando- defensor, si yo fuera defensor, yo haría valer mi punto de vista, Te entiendo. llevando la defensa de acuerdo a tu punto de vista, Claro. pero no agotaría ese elemento de decir, no, ahí dice que conforme a la ley anterior. Es exactamente el mismo caso de la aplicación del nuevo modelo acusatorio al inquisitivo. Que también Hay una tuvo fecha y entonces sucede una conducta anterior que se viene representando por una investigación posterior, se debe de llevar conforme al nuevo modelo porque es posterior. Digamos, un fraude que se cometió en enero y empezó a surtir efectos la ley en diciembre, vamos a hablar del mismo periodo del año, ¿eh? Entonces abren una carpeta de investigación en diciembre y no una, es que se me olvida cómo se llamaban antes, no eran causas penales, la causa penal ya era pero es que tú te estás hablando porque estás hablando de normas de procedimiento. pero también sí, esas son adjetivas, pero las sustantivas son iguales. Acuérdate que también hay una cuestión en el penal, si por ejemplo desaparece una conducta, vamos a decir, que deja de ser sancionada. en el específico, se eliminó el tipo penal de difamación, porque se prestaba que se presentaban miles de denuncias por difamación que, para empezar, no tenían un fundamento, porque la difamación se debe de ver la consecuencia, no el hecho en sí, porque si no, cualquier expresión puede ser difamatoria. Si yo digo que, por ejemplo, todos los que usan sacos son gente tonta, tú puedes decir, no, me está difamando. Entonces tendría que tener una trascendencia.
Ese era el punto de la difamación. Pues de lo que tú dijiste me quitaron el trabajo. Bueno, Como me ajá. quitaron el trabajo, pasa todo esto, ¿no? Ok. Entonces quitan el tipo penal. Entonces tú quieres denunciar al mes siguiente, por lo que yo dije, ya no tiene aplicación. Entonces sucedió la conducta antes, sucedió la conducta en enero y en febrero ya no está el tipo penal. Vas a denunciar, te van a decir, mira chavo, se te pasó tu tiempo, querías ejercer, hubieras venido en enero, en febrero ya no existe. Y ahora te decía yo que existe un principio general que se llama indubio pro reo. Vamos a decir que no es el caso, hubieran dado una salida a las personas que cometieron una conducta conforme al 103, el 102, el 108 y 109, que hubieran dado una salida, la que tú quieras, ¿no? Vamos a decir que si se portan bien, ya no. Entonces, si esto beneficia a una investigación anterior, tú dices, bueno, yo voy a ir a jurar que me voy a portar bien. Y entonces, quítame el delito. Entonces, es cierto, tu investigación viene pasada, pero la nueva ley te beneficia. Entonces, eso se llama beneficio del indubio pro reo. ¿Quieres más? Ok. Entonces, el indubio pro reo precisamente permite que se le aplique una norma que sea positiva en favor del procesado. Entonces, si hubiera esa salida de, haz un juramento de que ya no, bueno, tú vas, lo haces y ya no, a pesar de que tu investigación es anterior. Pero ¿Sí sí, es el indubio pro reo? es el indubio pro reo. Sí. ¿Quieres buscar el significado en latín? Lo podemos buscar, pero sí, es el indubio pro reo. Como que no me está convenciendo. No sé, en línea, Gilbert, ¿hay alguna pregunta por parte ya de los compañeros? ¿No? Hay una peculiaridad que yo quería hacer notar. Adelante. Te decía yo del 69, siempre digo lo mismo, que se me hace un delito rarísimo. Justamente por ahí me llegué de un libro precioso que define, ¿no?, que el derecho penal tiene dos maneras de sancionar, con normas dispositivas o con normas prohibitivas. Las dispositivas es haz, las prohibitivas es Tu pila. no hagas, ¿no? Le buscamos el cargador. ¿Y tu cable? Y Sí. aquí lo conectamos. Y entonces el 69, fíjate cómo empieza, Miguel. A ver. Cuando la autoridad fiscal detecte un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Entonces, ahí que nos dice, ¿haz o no haz? Porque, por ejemplo, en el delito de omisión de ayuda es que quien tenga la obligación de, ¿no?, prestar auxilio, o si habiendo participado en un accidente te retiras, pero es bien claro, tú atropellas y te vas. Ok. Entonces, ¿qué te dice? Quédate y presta auxilio. Pero del 69, su lectura, la primera parte nos lleva a un proceso administrativo. Entonces, el 69 no puede existir, sino, más bien, el 113 bis no puede existir si no existe el 69B, porque el 69B es el que nos dice, te voy a hacer un procedimiento, una vez declarado el procedimiento, vámonos a juicio penal. Ok. Entonces, yo creo que sí valdría la pena que fueran un poquito más claros Pero- los legisladores para que no se dejara en esa ambigüedad. Pero a ver, entonces aclaremos para todos. Si ya alguien fue tachado de estar vendiendo facturas porque ya está en el listado definitivo que publica la autoridad fiscal Ajá. y yo le compré a uno de los que está ahí, pues ya puedo caer en el delito, Sí, por estar participando como un partícipe. como porque las compré. Y de hecho se actualizaría justamente delincuencia Ya organizada. ya nada más nos lo que hemos iríamos estado al detalle platicando. del monto. Exactamente, y el grado de participación. Lo que yo trato de hacer referencia es que la conducta es demasiado ambigua. Leyendo todo el 69B nos da el procedimiento completo. Pero bueno, ok, Pero- y decimos que es ambiguo, pero ya Bastante. hay 10,000 gentes en el listado. O no se pudieron defender correctamente, no sé, ¿qué dirías, Pablo? O no se defendieron correctamente, o de plano, pues los tribunales también ya doblaron las manitas y dijeron, no, esto cuate está más que tachado que sirven de facturas, y los tribunales dijeron, no, pues en contra del contribuyente. No sé, ¿qué opinarías ahí? Porque ya hay 10,000 casos definitivos. Sí, el Que grave, están con el grave problema es que con el latín. como lo habíamos platicado en su momento,
A veces se confía la defensa a alguna amistad